Próximos minutos, porque vamos a saludar a Juan Pedro Llanes, diputado de Podemos por Baleares. Muy buenos días, señor Llanes. Buenos días. Bueno, si la política no hubiese llamado a su puerta, si no hubiese entrado usted en Podemos, siempre lo recuerdo, ahora mismo le tendríamos presidiendo el juicio del caso Nos. ¿Cómo vio ayer a la infanta Cristina ante las preguntas de su abogado? Bueno, la vi ejerciendo primero un derecho que la ley reconoce a cualquier acusado, que es el derecho a contestar a algunas de las preguntas que se hagan, a negarse, por ejemplo, a contestar a la acusación popular de manos limpias. Y luego la vi, bueno, pues sabiendo lo que tenía que responder y con muchísima tranquilidad. Sonaba todo un poco impostado, pero bueno, estaba en su perfecto derecho de tener preparadas las respuestas a las preguntas que le hacía su letrado, claro que sí. Tal y como lo cuenta usted, es casi como un guión ensayado, ¿no?, el que ayer nos ofrecieron el abogado y la infanta. Bueno, se parecía mucho a un guión ensayado, pero insisto que forma parte del derecho de cualquier acusado el preparar el interrogatorio con su letrado y acogerse al derecho a no contestar a las acusaciones. Por lo tanto, bueno, no es nada diferente de lo que hemos visto muchísimas veces en las salas de vista. Uno de los momentos más comentados es cuando la abogada de Manos Limpias, también ejerciendo su derecho, Virginia López Negrete, le formula 80 preguntas que se quedan sin respuesta. No quiso contestar la infanta a la acusación popular. En su papel de juez, ¿cómo se interpreta esa negativa? ¿Influye de alguna manera? El silencio del acusado es perfectamente valorable junto con los restantes medios de prueba por parte del tribunal. Por lo tanto, será en la sentencia donde, en la fundamentación jurídica, la sala haya de valorar cómo interpreta el silencio de Cristina de Borbón ante las preguntas de la acusación popular. Es decir, ni eso significa ya que todas esas preguntas que han quedado sin respuesta no tengan valor alguno, ni por otro lado significa que el silencio de la acusada en este caso suponga un reconocimiento de las preguntas o de las cuestiones que preguntaba Virginia López Negrete. En febrero de 2014 ya vimos que doña Cristina respondía al juez Castro con muchos no sé. Ayer se ratificó en ese desconocimiento fiscal y contable. ¿Exime de culpa a la infanta el decir que la gestión económica recaía en Iñaki Urdangarín, que ya no sabía nada? No es que la exima de culpa, es que el tribunal tendrá que valorar si efectivamente el resto de la actividad probatoria, que va a ser muy intensa a partir de que termine el interrogatorio o de que haya terminado el interrogatorio de los acusados, efectivamente permite concluir que Cristina de Borbón pues dejaba toda la cuestión financiera de su matrimonio en manos de Iñaki Urdangarín. De todas maneras, permítame una reflexión. Ojalá el 95% de los ciudadanos de este país pudiesen tomarse con tanta despreocupación la economía familiar como se la tomaba Cristina de Borbón, que lo dejaba todo en manos de su marido. En esa casa nunca jamás se hablaba de las actividades de trabajo y financieras que desarrollaba Iñaki Urdangarín a través del Instituto Nos. Una envidia, realmente envidiable. Bueno, por lo que cuentan, tampoco se hablaba de la contratación de los empleados o de los viajes que hacían a África, ¿no? Ya no solo no, parece la ser que... Aizón. Perdón, disculpe. Parece ser que de eso se ocupaban Miguel Tejero, Marco Antonio Tejero, García Revenga, el conde de Fontao. Bueno, creo que la testifical va a empezar por el señor García Revenga y será muy interesante los que nos tenga que contar acerca de por qué personas directamente vinculadas a la casa del rey, cuando reinaba el padre de la acusada, pues se ocupaban tan directamente de las finanzas del Instituto Nos o de una sociedad como Aizón, en la que los titulares de las acciones eran Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón. Bueno, aquí nos precisaban que se ocupaban de las declaraciones de la renta de Iñaki y de Cristina, pero no de las finanzas de Aizón. En cualquier caso, usted decía que estaba sorprendido por el interrogatorio que le hizo el fiscal Orrac, si se puede considerar así, al exduque. ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Le faltaron preguntas? ¿Consideró que no eran No, me llamó la atención que todo empezó un poco intentando de alguna forma advertir o tranquilizar al acusado acerca de que la cosa no iba con su mujer, que parece ser que es la persona de la que todo el mundo se preocupa que pueda quedar de alguna forma desvinculada de todas estas actividades. Y luego, sinceramente, no se insistió mucho en
en que ante la afirmación repetida de Iñaki Urdangarín acerca de cuáles habían sido los enormes beneficios que había producido la actividad del Instituto NOS con la celebración de todos esos del Valencia Summit y del encuentro sobre turismo y deporte en Baleares, seguimos sin saber cuáles han sido esos beneficios, cuáles han sido esos réditos para las comunidades autónomas. Sinceramente, me pareció que bueno, conociendo la dureza que suele emplear en otros interrogatorios, consustancial a su forma o a sus técnicas de interrogatorio que suele utilizar Pedro Rac, quizá con Iñaki Urdangarín no mostró esa dureza o esa seriedad. Señor Illanes, le voy a cambiar de asunto. Ahí sabe usted, hay mucho malestar ahora mismo en el PSOE por el ataque furibundo de Pablo Iglesias a uno de sus principales símbolos, a un tótem como es Felipe González. Ayer el aludido se preguntaba por qué Iglesias tiene tanto odio y tanta rabia. Vamos a escucharle. Esta intervención de Pablo Iglesias en el Congreso encendió la mecha. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. La bancada socialista se revolvió en sus asientos y las reacciones se han ido sucediendo dentro del PSOE. Yo creo que cuando se habla desde el resentimiento y desde el rencor se pierde toda la razón. Y en ese sentido tendría que pedir disculpas. Al mismo tiempo, Felipe González comparecía en un acto acompañado por Pedro Sánchez, quien cambió su agenda para arropar al expresidente. La expectación máxima. Si se ponen un poco más lejos y nos hacen la foto, lo mejor digo. Felipe González contestó con ironía a las palabras del líder de Podemos. A mí me parece un maravilloso autorretrato. ¿De qué? De él. Y yo no sé por qué tiene esa carga de rabia dentro, ¿no? Y de odio, no lo entiendo. Yo sé que es buen discípulo de Anguita, pero parece que está muy sobrecargado, ¿no? Se debería serenar un poquito. ¿Se siente ofendido Felipe González? Según mi madre cumplo hoy 74 años. Edad para callar, en opinión de Monedero. Y según mi padre todavía me faltan 2 días. A estas alturas me voy a ofender de eso. Para que alguien te ofenda tiene que tener... Iglesias no se disculpa, pero responde a González vía Twitter y en estos términos. Hay pocos honores mayores a que a uno le llamen aprendiz de Anguita, no solo por sus ideas, sino por su ejemplo. Así las cosas, la dirección del PSOE ya asume que esta tarde no tendrá ni un solo voto más para Sánchez en la segunda votación de investidura. ¿Pedirá perdón Pablo Iglesias a Felipe González y al Partido Socialista por ese ataque, señor Illanes? No creo, y además creo que forma parte del debate político. Nos estábamos acostumbrando un poco a debates políticos adormecidos y lo que se hizo fue, en el transcurso de una réplica, después de que de alguna manera se hiciera un nuevo llamamiento por parte del candidato a la presidencia del Gobierno a adherirse al pacto alcanzado con Ciudadanos, dentro del debate político se utilizaron unos términos que de alguna manera pueden resultar, que más contundentes que los utilizados en otras ocasiones, pero creo que la respuesta de Pablo Iglesias, en el sentido de, primero, ser un privilegio ser calificado como hijo de Julio Anguita, y en segundo lugar porque creo que en el fondo lo que había o lo que se estaba haciendo era debatir sobre la investidura de Pedro Sánchez, pero en ningún caso creo que fuese una demostración de odio o de rencor hacia Felipe González. No, pues que va. Pues si eso no es odio y rencor hacia Felipe González, que baje Dios y lo vea, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no, sinceramente. Lo que había era un recuerdo al pasado. Decirle a alguien que tiene las manos manchadas de cal es una de las cosas peores que se pueden llegar a decir en política. Creo recordar, he escuchado la expresión y creo que en ningún caso dijo que tuviese las manos manchadas de cal viva. Creo que la expresión fue que que tiene el pasado salpicado de cal viva, pero no habló de las manos de Felipe González. Creo haber escuchado ahora en el corte... tan fino? No, si hilamos tan fino no. Vamos a la literalidad de lo que se dijo. No es lo mismo decir que alguien tiene las manos manchadas de cal viva a que tiene el pasado salpicado de cal viva. Creo que hay una notable diferencia entre una alusión
directamente personal y una alusión al pasado político de Felipe González. Pero no nos puede hacer creer que no tiene una inquina personal hacia Felipe González, cuando esta además no es la primera declaración altisonante de Pablo Iglesias contra Felipe González, al que considera digamos el peor representante de todos los vicios en los que ha caído el socialismo, en los yates del socialismo caviar llamado. O sea que no sé, que ahora nos quiera hacer ver que no es nada personal contra Felipe González. Bueno, yo creo que a estas alturas ha quedado más que demostrado. Yo pienso que es un salto cualitativo, señor Illanes, porque hasta ahora le había acusado de utilizar las puertas giratorias. Pero insisto, tener un pasado marcado por cal. Luego recuperaremos esa declaración y veremos la literalidad de sus palabras. En cualquier caso, estará de acuerdo conmigo que esa es una ofensa, esa es una descalificación muy gruesa. ¿Es verdad o mentira eso? ¿Hubo los GAL o no? Digo, porque es que a Aznar se le recrimina, quiero recordarlo, la guerra de Irak, el Prestige, la boda de su hija. Es decir, contra Aznar podemos masacrarlo, ¿no? Pero, oye, es la historia de España. Es decir, los GAL fue un tema central en la transición, después de la transición, porque fue muy gordo. Es decir, hubo en el Congreso de los Diputados debates, todos los periódicos sacamos grandes titulares de eso. Hubo y salió exonerado Felipe González porque no se pudo demostrar que fuera la X, ¿no? Pero su gobierno estuvo hasta las cachas. Oye, yo con Podemos solo coincido que ahora es de noche, ahora es de día, ¿no? Es decir, si he sido alguien duro con Podemos, lo soy. Pero esta sobreexcitación que se ha generado a partir de eso, a mí me causa auténtico estupor y me parece de verdad impostada, ¿eh? Javier. Paco, sé un poco consecuente. Estabas hablando hace 10 minutos de que quieren masacrar a la infanta por ser quien es, y ahora, que yo sepa, a Felipe González no le condenaron absolutamente por nada, que yo sepa, y entonces aquí hay un problema desde mi punto de vista muy grave, y es que Podemos cree que tiene patente de corso para atacar a todo el mundo y luego la piel muy fina cuando se le critica por determinadas cosas. Y Pablo Iglesias se tiene que dar cuenta dónde está, que es en el Parlamento, no está ni en una asamblea de universidad ni en una tertulia de la tuerca. Entonces tiene que aceptar dónde está, tiene que asumir que gracias a 5 millones de votos está donde está. Pero en el debate político se han dicho, Javier, muchas barbaridades como esta y bastantes peores. Apuntaba Paco el caso de Aznar. A Aznar se le ha llamado asesino y cosas peores solamente por el tema de la guerra del Golfo Pérsico. Y eso está ahí. Y se ha dicho en el Parlamento. Es decir, es una realidad. Vamos a recuperar. Y en el debate político, además, es que está eso. La cuestión es que ahora se recupera. Allá sabrá Pablo Iglesias con lo que hace o dice. Pero también es verdad que Iglesias tiene 5 millones de votantes, él y sus franquicias, de los cuales hay muchísimos que llegan del PSOE. Claro. Y llegan del PSOE por rechazo a Pedro Sánchez, pero que son muy afines a la figura de Felipe González. Él sabrá. Pues vamos a recuperar, señor Illanes, exactamente lo que dijo Pablo Iglesias. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Tiene el pasado manchado de cal viva, cuídese de él, señor Sánchez. Bueno, esas fueron las declaraciones. A mí me llega que hoy la consigna, señor Illanes, es, por parte de Podemos, rebajar el tono. Lo veíamos hace un momento en las imágenes, la cara de Íñigo Errejón es un poema, de verdad, ese momento en el que levanta la ceja y dice, por Dios, nos estamos pasando, eso es lo que yo interpreto por su gesto, es un poco decir, no vayas por ahí, Pablo, que se te está yendo de las manos. ¿Hay consigna para rebajar la tensión con el Partido Socialista, reconducir esta relación e intentar recomponer los puentes que ahora mismo parecen dinamitados? Yo no he recibido ninguna consigna. Hoy el debate es un debate reducido en tiempo y por lo tanto también en contenido y en argumentos. Creo que queda muy claro, y permítame que haga la apreciación, que no es lo mismo tener las manos manchadas de cal que el pasado manchado de cal. Estamos hablando no solo del GAL, estamos hablando de la guerra sucia del Estado en la última legislatura en la que fue presidente del gobierno Felipe González. Por lo tanto, creo que se puede interpretar, sin duda, como un mensaje personalizado, guárdese de quien tiene el pasado manchado de cal viva, pero creo que también hace referencia a un momento histórico y además a un momento histórico sensible en nuestro más reciente pasado democrático. Por tanto, creo que no fue además la única mención
A mí me gustaría recordar, que creo que también fue una mención absolutamente desproporcionada, la mención que hizo el candidato a presidente del Gobierno atribuyendo a Arnaldo Otegi el asesinato de Isaías Carrasco. Creo que si una de las expresiones, o la expresión de Pablo Iglesias, fue quizá desproporcionada en su contundencia, pues lo mismo cabe decir de la afirmación que hizo el candidato a la presidencia del Gobierno pocos minutos después para precisamente replicar a Pablo Iglesias. Por lo tanto, creo que en el fondo lo que ocurrió formó parte del caliente debate que se planteó en la sesión de investidura, pero sinceramente yo le quitaría ese componente de odio y de rencor que son pasiones humanas que yo creo que no se reflejan exactamente. Creo que el mensaje debe ser interpretado mucho más en lo político que en lo personal. Pues en lo político, Antonio Hernando, el portavoz socialista en el Congreso, decía: acuérdense, señores de Podemos, que los alcaldes de Madrid, de Zaragoza, La Coruña, Santiago, Valencia o Cádiz lo son gracias al apoyo del PSOE. ¿Qué responde usted? Pues que, bueno, enhorabuena para los votantes del PSOE, que tienen la suerte de tener gobiernos de progreso, bueno, que han sido apoyados por el PSOE, demostrándose además que esos gobiernos de progreso están haciendo cosas por los ciudadanos en aquellas ciudades en donde gobiernan. Realmente avisar o pasar cuentas ahora del apoyo que se dio en el momento de constituir esos ayuntamientos democráticos por lo que ocurrió en el debate de investidura, me parece que tampoco es una táctica política bueno, muy acertada, sinceramente. Si al final resulta que el apoyo se dio en previsión de lo que pudiera pasar en el futuro, bueno, pues no me parece que sea precisamente el mensaje que haya que dar a esos ciudadanos que tienen, digo, el privilegio o la suerte de tener ayuntamientos progresistas gobernando en sus ciudades. Paco, toma la palabra. Quisiera recordar una cosa a la desmemoria que estamos asistiendo. Ahora vas a recordar todos los presidentes de comunidad que son presidentes gracias al apoyo de Podemos. Es que esto de la arrogancia... Yo pensaba que me lo iba a decir el señor Illanes, pero no. No, es que a mí me asombran. A mí me gustaría que Podemos nunca llegue al poder en ningún sitio, ¿no? Es público y notorio mi posición. Pero hay que ser respetuosos. Es que lo del PSOE es una cosa de manual de psicólogo, para que Freud intervenga. Es decir, se pegan el peor resultado de su historia. Sacan 5 millones de votos, Podemos saca 5,3, Pedro Sánchez se queda el cuarto en Madrid, ya nos hemos olvidado de eso, el cuarto, y hemos de decirle, hombre, Pedro, por favor, te hemos de regalar la presidencia del Gobierno, porque tú sí que lo vales, sí, chico. Tú sí lo único que está pidiendo Hernando y Pedro Sánchez es reciprocidad, que pues nosotros os dimos unos ayuntamientos a cambio de nada, vosotros nos disteis unas comunidades a cambio de nada, aplicar lo mismo en la presidencia del Gobierno. De todas formas, mira, con el tema de Felipe González, por cerrarlo de Felipe González y la Calviva, yo estoy puntualmente de acuerdo con el señor Illanes cuando apunta la referencia del contexto histórico al que puede que se estuviera refiriendo Iglesias, porque hay que recordar que de los presidentes de gobierno que ha habido en España, de entrada ninguno, Paco, ha sido condenado por nada, pero sí hay que decir que Felipe González es el único presidente de la historia reciente democrática en España al que un ministro de Interior, por cierto, le han metido en la cárcel. Eso es muy importante. Y solamente sobre las caritas que ponía Errejón en el pleno. Hombre, ponía caras porque, entre otras cosas, Errejón es de los más destacables en Podemos, que está como loco por la música, porque haya un acuerdo con el PSOE y formar parte de un gobierno. No solo eso, loco Julián, por la música. En Podemos te dicen que aquí el poli malo es Pablo Iglesias y el poli bueno es Errejón. Pero el poli malo que es al revés de lo que ocurría con Guerra y Felipe González. Y que ojalá pudiese negociar con Errejón y no con Pablo Iglesias. El poli malo en esta ocasión se ha pasado tanto que incluso ha unido a los socialistas, que es algo harto difícil. Incluso les ha unido. Y la situación en estos momentos es que en el PSOE encuentran un motivo para decir no a lo que va a proponer a partir de la semana que viene Podemos, que es las negociaciones, el gobierno de izquierdas, enredar, para estar en las portadas de los periódicos, que es la nueva fase que vamos a vivir, porque ellos entienden que Podemos realmente no quiere formar ningún gobierno. ¿Qué responde usted a eso, señor Illanes? Eso no es así. ¿Eso es así? ¿Podemos realmente tiene más interés en ir a unas nuevas elecciones y fagocitar, dar el sorpaso definitivo al Partido Socialista, o realmente quiere construir un gobierno de cambio, de progreso con el PSOE?
El mensaje quedó muy claro en el debate de investidura. Se dijo claramente a Pedro Sánchez que en lugar de mirar hacia la derecha, hacia Ciudadanos, que además llama al acuerdo suscrito al Partido Popular, que mirase hacia la izquierda. Pero no solo fue Pablo Iglesias, es que la mayoría de los portavoces de otros grupos que pasaron por el debate le pidieron a Pedro Sánchez que dejara de acudir al mantra de que no había mayoría suficiente para formar un gobierno de progreso, un gobierno de izquierdas, por utilizar términos que todo el mundo comprende y entiende, y le dijeron que mirase hacia el otro lado. Yo sinceramente del mensaje de Pablo Iglesias en la sesión de investidura no desprendería de ninguna de las maneras que Podemos esté deseando que haya elecciones en el mes de junio para fagocitar a una parte importante del electorado del Partido Popular. Uno es más que otros en Podemos. Que ustedes, los señores de Podemos, tienen una manera de cortejar tan curiosa, mire, tan sumamente curiosa, porque no quiero volver a lo de Felipe González, pero en fin, no se me ocurre que es la mejor manera para cortejar a alguien. Yo entiendo el cortejo de otra manera, perdóneme, sería antigua. Parece 50 sombras de Grey, como cortejan estos Eso señores. está bien, eso me ha gustado, Javier. Es que Podemos le tenemos que pedir que se rinda, ¿no? Es decir, porque como el PSOE tiene la legitimidad histórica... Si pretendes crear un gobierno con ellos. Es decir, ahí se produce un escenario que yo entiendo que a la izquierda le ha puesto muy nervioso, ¿no? Donde un partido que yo estoy en contra de ellos, hay que recordar, pues si no se manipula, saca el mismo resultado que el otro. Es que 300.000 votos de diferencia. Ya está, pero es que además ellos además aportan a Izquierda Unida, que se une al mismo bloque. Y entonces lo que se pretendía es que se apoye a Pedro Sánchez porque sí. Pero bueno, pero es que de verdad, lo decimos en serio. Si lo que quiero, Paco, es apostillar a lo que tú apuntas. Vamos a ver, el PSOE, es verdad, vamos a ver, el PSOE tiene 5 millones y pico de votos. Podemos y sus franquicias tienen 5 millones de votos. Esto va de diputados, no de votos. Perdón. Bueno, sí. Pero y una diferencia de 20 diputados, perfecto. Bien. Es la primera vez en la historia en la que en la izquierda hay tanta igualdad entre dos formaciones políticas. El PSOE da la sensación, viendo a Sánchez, que es como esas marquesas arruinadas que todavía se creen cuando van por la calle que tienen que colarles en la cola del pan. No, mire usted, es que ya la película ya no es esta. Entonces hay que entender, que la otra parte, que tiene casi los mismos millones de votos que el PSOE, que ya no es lo que era, se plante, insultos aparte, por supuesto, se plante y puede exigir una vicepresidencia del gobierno, la tele, varios ministerios, evidentemente. Es que ya no es como Izquierda Unida, que eran los cuatro, que eran Anguita y cuatro más. Déjame que le pregunte por Izquierda Unida, porque precisamente Garzón apuesta por una confluencia entre Podemos e Izquierda Unida si hay nuevas elecciones. Eso sí, las siglas se mantendrían. Escucha a Alberto Garzón. Compartimos elementos con Podemos. Si se diera esa hipótesis, nosotros sí que aventuramos ya. Queremos explorar las vías de colaboración siempre y cuando se cumplan unas mínimas condiciones que no se cumplieron la otra vez. Son condiciones de reconocimiento de la identidad de cada participante. Eso, señor Illanes, es casi un sí quiero, y nos decía aquí nuestro analista político Iván Redondo que si esa confluencia se produce, podrían ustedes alcanzar los 100 diputados. Insisto, esa es una tesis que suscribe Iván Redondo. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo le suena esa música? Bueno, es una música que ya lleva sonando desde hace tiempo, y yo debo confesar que si hubo, además de la intervención de Pablo Iglesias en el debate de investidura, hubo una intervención que me gustó especialmente, fue precisamente la de Alberto Garzón. Estamos hablando ya, aunque sea con los exiguos resultados que el injusto sistema electoral que tenemos le proporcionó a Izquierda Unida, ya estamos hablando de 171 escaños, que parece ser que son bastante más que 130. Yo de cortejo ando regular, no soy precisamente un experto en cuestiones de cortejo, pero en cuestiones de aritmética me acuerdo todavía lo que me enseñaron cuando era mucho más joven que ahora, y 171 es más que 130. Por lo tanto, creo que esa música sin duda no suena nada mal. Lo que pasa es que ya tuvimos oportunidad de decir que la música sonaba muy bien, habrá que completarla con la letra. Pero bueno, no nos cerremos ninguna puerta a partir del día 7, porque no hay motivo para cerrarse ninguna puerta. Y parece evidente que no solo Alberto Garzón. Yo escuché decirle al señor Pedro Sánchez que mirase hacia el otro lado por parte de Aitor Esteban,
por parte de Joan Tardá, incluso dentro del contenido del discurso de Joan Tardá, incluso creo que a Francesc Homs. Por tanto, bueno, no es tan extraño lo que se le está proponiendo. Inténtelo de otra manera, señor Sánchez. Pero, señor Illanes, vamos a ver, por respetar a las personas que nos están viendo y por no hacer sumas que no son reales, el señor Tardá dijo claramente, pasa por el referéndum, el PSOE no pasa por ahí, no hay mayoría de izquierdas, esa es la realidad. Igual que no hay mayoría, PSOE con Ciudadanos, si quieren contar con el Partido Popular, que no se va a sumar a ese acuerdo en la vida. Entonces, vamos a, de verdad, intentar acercarnos a no tomarle el pelo a los ciudadanos. No hay mayoría de izquierdas porque ustedes cuentan con los votos de Esquerra y con los votos de Democracia y Libertad, que han dicho que o hay referéndum o no hay apoyo. Homs dijo que se abstenía. Vamos a dejar que respondan y aquí ya le liberamos. Señor Illanes. Bueno, es cierto. Le agradezco la intervención al contertulio porque se me había olvidado sumar los votos de Compromís, con lo cual ya no estoy hablando de 161, estoy hablando de 165. Lo que dijeron el señor Tardá y el señor Homs fue que estarían dispuestos a abstenerse ante un gobierno, o se podrían plantear la posibilidad de abstenerse ante un gobierno que se hiciese mirando hacia el otro lado del hemiciclo. Que no suma mayoría absoluta, que no suma 176, pero sin embargo las probabilidades de alcanzar un pacto de gobierno mirando hacia las fuerzas de progreso y no mirando hacia la fuerza que representa el IBEX 35, como es el Partido de Ciudadanos, bueno, pues creo que sería una posibilidad perfectamente factible. Se habló de Portugal durante el debate, bueno, precisamente se hacía un poco alusión a eso, pero realmente creo que no me estoy inventando nada. Y sinceramente creo que no estoy engañando a nadie, porque en ningún momento he afirmado que haya una mayoría absoluta de izquierdas. Sí que hay un mayor número de escaños que apoyarían ese gobierno de progreso. A eso me estaba refiriendo. Pero en Portugal hay una mayoría de izquierdas matemática, pero en Portugal no hay grupos separatistas. No hay postdata, no me seáis tramposos porque si no podemos tener al señor Illanes toda la mañana. Para mí siempre es un placer entrevistarle, señor Illanes, pero podríamos seguir acotando y no acabamos nunca. Gracias de verdad por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes.